Bien, nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana para seguir profundizando en uno de los asuntos más relevantes quizás de las últimas semanas y que tiene que ver con los efectos que los recortes de gasto público están generando en distintos niveles. Vamos a conversar de este tema y otros asuntos. Nos acompaña aquí en el estudio la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar discutiendo, compartiendo opinión una vez más con ustedes. Gracias por estar con nosotros y por haber venido al estudio además. Bueno, alcaldesa, hemos hecho una serie de conversaciones que nos permiten tener la perspectiva al final de distintos municipios, acá en Santiago también con alcaldes de otras regiones. Y nos gustaría conocer su visión primero respecto a lo que han significado estos recortes presupuestarios que el gobierno sitúa en cerca de 2.000 millones de dólares hasta ahora al menos, y los efectos que eso ha tenido desde el punto de vista del ejercicio ahí en Los Espejos. ¿Qué es lo que ha pasado en la comuna? Mira, yo creo que es importante señalar de que los recortes ponen en riesgo la capacidad que tenemos como distintos organismos del Estado de poder actuar. En ese sentido, para nosotros es bastante complejo lo que están presentando por parte del gobierno en esa dirección. Y por otro lado, creo que también resulta complejo frases que intentan acuñar tales como se puede hacer más con menos. Eso, al menos desde el punto de vista de la experiencia, claro, yo creo que no es sincero y bueno, se mezcla también con todo el debate de esta mega reforma tributaria que se está llevando adelante, donde los alcaldes y alcaldesas de todos los sectores políticos hemos hecho un planteamiento, una propuesta a la que lamentablemente el gobierno no ha escuchado y le ha estado permanentemente cerrando la puerta. Entonces, yo quisiera ponerlo también en ese contexto, o sea, alcaldes de todos los sectores políticos, desde la derecha, la UDI-RN hasta el Partido Comunista, el Frente Amplio, Socialismo Democrático, etcétera, estamos todos de acuerdo en presentar una propuesta a propósito de lo que está presentando el gobierno. Sí. Sin embargo, bueno, la respuesta que tenemos es nula. Y ese es el telón de fondo de la discusión, y yo partía por el lado de los recortes presupuestarios también para entender cuál es el alcance de la medida que está proponiendo el gobierno en la mega reforma de eliminar las contribuciones, el pago de contribuciones a los mayores de 65 años para su primera vivienda. ¿Qué efectos tiene eso desde el punto de vista? ¿Y cuál es la propuesta que han hecho ustedes también como alcaldes? Mira, ¿qué efectos tiene? Bueno, el efecto evidentemente de poner en riesgo nuestros presupuestos municipales. En un sentido porque el Fondo Común Municipal, del cual dependemos las comunas que tenemos mayores índices de vulnerabilidad, depende en gran medida de las contribuciones. Entonces es un impuesto sumamente redistributivo porque saca recursos a aquellas personas que mediante sus viviendas que tienen cierta valúa fiscal para arriba, tributan al Estado y eso lo mete en un saco y lo distribuye entre los sectores, digamos, que tienen mayores índices de vulnerabilidad. Eso es una de las consecuencias directas que también ahí hay varias dudas por parte de los alcaldes y alcaldesas porque se ha dicho que se va a compensar. Esa compensación para nosotros no está clara. El Fondo Común Municipal ha crecido más que la inflación, entonces como que lo vengan a ajustar por por el IPC o de alguna u otra forma, no necesariamente va a permitir que siga llevando adelante la curva de crecimiento que ha venido llevando adelante el Fondo Común Municipal. ¿Esa por es la única duda que tienen respecto al mecanismo de compensación que plantea el gobierno? No, y por otro lado, también en torno a la redistribución, porque en el fondo la redistribución del Fondo Común Municipal también considera predios exentos. Yo creo que en eso es muy importante decir que las personas que tienen ingresos de 2 millones para abajo, que son personas de la tercera edad, ya pueden optar a beneficios. Claro. Entonces, a quien se está beneficiando hoy día con el tema de eliminar las contribuciones son aquellas personas que tienen un ingreso mayor que eso. Entonces, dado eso, alcaldes y alcaldesas hemos estado poniéndonos de acuerdo, digamos, y haciendo un ejercicio que permita que los municipios no seamos afectados básicamente con esta eliminación de las contribuciones. Y también en la redistribución, que esto es lo que quería decir, del Fondo Común Municipal, hay un porcentaje que es un 30%, es decir, es un porcentaje importante, que se constituye por los predios exentos. Entonces, ¿cuál es la lógica? A mayor cantidad de predios exentos, más peso tiene en la redistribución. Entonces, comunas, por ejemplo, como Los Espejos, que tiene básicamente casi todas las viviendas de la comuna están exentas de contribuciones por bajo avalúo fiscal,
en el O sea, fondo alcaldesa, tiene mayor porcentaje en la redistribución del fondo común municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas comunas que van a empezar a tener, por estas personas que en el fondo tienen un ingreso por sobre 2 millones de pesos, más predios exentos, van a variar también el cómo se distribuye el fondo común municipal. Alcaldesa, en ese sentido, la propuesta que está haciendo el gobierno entonces para reponer los recursos, o una parte al menos de los recursos que dejarían de recibir las comunas y el Fondo Común Municipal por esta vía, ¿no es suficiente entonces? Nos resulta insuficiente. Pero resulta insuficiente porque hay un cuestionamiento sobre el principio redistributivo de la contribución, ¿o es insuficiente porque no va a cubrir los montos que, por ejemplo, Los Espejos recibe por esta vía? O sea, yo creo que por ambas cosas. Obviamente los municipios, que somos aquella primera puerta que tienen los vecinos y vecinas a el Estado cuando les pasa algo, tienden obviamente a ir a los municipios los vecinos y vecinas, los chilenos y chilenas. Y en ese sentido vemos que nuestra labor, que es autónoma del gobierno, puede efectivamente correr ciertos riesgos a propósito de estos elementos presupuestarios. ¿Cuánto dinero, por ejemplo, recibe Los Espejos desde el Fondo Común Municipal? Los Espejos recibe alrededor de un 70% de su presupuesto. Ajá, 70% viene financiado por el fondo. Exactamente. Ajá. Por eso es bien complejo el escenario y no es solamente... Yo creo que hay algo también que es muy importante. Aquí no solamente estamos afectadas las comunas que recibimos del Fondo Común Municipal, están también afectadas las comunas que recaudan más por contribuciones. O sea, aquí comunas pobres, vulnerables o comunas de recursos, estamos todas preocupadas por el tema de las contribuciones y al final también eso ha permitido que nos pongamos de acuerdo de todos los sectores políticos, que creo que es un valor sumamente importante por parte del municipalismo a la hora de poder plantear propuestas, y yo considero una cuestión bien paradójica que hoy día el gobierno no esté escuchando a los actores de todos los sectores políticos, que sí somos capaces de tomar un acuerdo en torno a un tema tan sensible. Estamos conversando con la alcaldesa de la comuna de Los Espejos, Javiera Reyes, aquí en CNN Chile Radio. Ahora, alcaldesa, el gobierno tiene un principio también detrás de esta decisión. O sea, hay un asunto de una visión política respecto a lo que son los impuestos también, y a este en particular, básicamente lo considera injusto, ¿no? El que una vivienda de personas por sobre los 65 años siga pagando contribuciones por múltiples razones, pero hay una visión, digamos, ideológica en el sentido estricto de la palabra y no despectivo sobre lo que significan las contribuciones. ¿Cuál es su visión sobre ese punto de la validez y la legitimidad con la que el gobierno está empujando un cambio a una normativa que considera sencillamente es errada y que desde el punto de vista de las consecuencias intenta hacerse cargo tratando de compensar esos ingresos que podrían perder los municipios? O sea, justamente no hay otra explicación que no sea la ideológica de poder impulsar este tipo de medidas, como eliminar las contribuciones, que claro, uno dice, están eliminando las contribuciones a las personas mayores a las personas adultas mayores, como personas que tienen baja pensión. Pero yo creo que es muy importante especificar y decir de que ese no es el caso, porque las personas mayores que tienen ingresos desde hasta 2 millones de pesos, que considerando los ingresos que en general tienen las personas mayores, es un ingreso bastante alto, son las que hoy día ya cuentan con un beneficio en términos de las contribuciones. Entonces, yo creo que es muy pertinente dejar en evidencia que las personas que tienen ingresos por más de 2 millones de pesos y que son personas mayores son las que estarían incorporándose. O sea, tampoco son personas que no tengan los recursos eventualmente para poder pagar las contribuciones, y que si tuvieran un problema de liquidez, bueno, si es un problema de liquidez, porque en el fondo el activo, la propiedad de un gran valor la tienen, pero no tienen que los se flujos. resuelva desde ese punto de vista, que cuando la casa se herede se pague, o que cuando la persona la venda también pueda haber un porcentaje. O sea, formas hay, pero hoy día es bastante impresentable desde mi punto de vista de que se esté priorizando que las personas de más altos ingresos dejen de pagar sus impuestos a costa de las personas más pobres y vulnerables del país, que son en el fondo la gran mayoría. Y eso sumado también a lo que se está haciendo con el impuesto corporativo, en la mega reforma tributaria que está planteando el gobierno, y también con la reintegración tributaria. O sea, aquí tenemos 3 medidas que benefician a los sectores más ricos del país a costa de
las personas que hoy día están, que viven en los sectores populares. Y a eso también hay que sumarle que parte de las propuestas que está haciendo el gobierno para mejorar la recaudación es hacerlo vía el cobro de los derechos de aseo. Pero eso también vemos nuevamente lo mismo, o sea, están cargándole la mano a las personas que pagan sus derechos de aseo, que en el fondo son las personas que no pagan contribuciones, para en el fondo condicionar el acceso a recursos de los municipios. Entonces, no es un buen camino, entonces. Le están cobrando más al que menos tiene y le están cobrando menos al que más tiene, y eso en sociedades que han, no pasan sociedades que han podido mejorar sus índices de desigualdad, que sigue siendo uno de los principales problemas del país. ¿Hay un problema en todo caso efectivo con la factibilidad y la materialización en el cobro de los derechos de aseo por parte de los municipios? ¿Existe en el caso de Los Espejos? Sí, siempre, porque claramente, o sea, yo te lo pongo en estos términos, un adulto mayor que tiene la pensión garantizada universal, es decir, es una persona que no tiene alto ingreso, en ninguno de los casos, de hecho, probablemente una persona que está en el 40% más vulnerable del país, le cuesta pagar el derecho de aseo. Le cuesta. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le estamos cargando la mano? A las personas que tienen, a los adultos mayores que tienen que pagar los derechos de aseo, a las personas que ganan el sueldo mínimo, que quizás están en un porcentaje más arriba y que no son personas mayores y que quizás no pueden quedar exentas de los derechos de aseo. Entonces, aquí lamentablemente se está privilegiando al que tiene más a costa del que tiene menos, y eso es importante que la gente también lo dimensione, porque al final los platos rotos los va a terminar pagando la mayoría del país a costa de la minoría. Alcaldesa, entendiendo en todo caso su crítica respecto al principio que motiva esta decisión del gobierno de la contribución, volvamos al tema de cómo se pueden compensar esos fondos, y el gobierno ha planteado otra fórmula también que tiene que ver con que si es que se aprueba la invariabilidad y una empresa se acoge a dicha invariabilidad, se establece una suerte de prima, ¿no? Un pago extra adicional a la tasa de impuesto corporativo que quede vigente. Ese monto extra podría ir a compensar lo que deje de percibirse en el fondo como municipal. ¿Les parece ese un camino? Mira, hay que seguir mirando los números más en lo específico, pero el principio rector, digamos, de esta reforma, tristemente para nuestro país, uno de los países donde la desigualdad sigue siendo uno de los principales dolores, es que esta mega reforma tributaria le baja la intensidad, le cobra menos al que más tiene y le carga la mano al que menos tiene. O sea, es decir, es una reforma que al rico lo deja bastante más cómodo y al pobre lo deja con el cobro, digamos, y haciéndose responsable de una situación que no debiera ser y que no funciona de esta manera en los países desarrollados. Aquí también uno siempre tiene como el debate, bueno, ¿con qué nos queremos comparar? Nos queremos comparar con aquellos países que han logrado atacar la desigualdad profundamente. Eso lo hacen con sistemas impositivos que sean progresivos, y eso en el fondo se basa en que el que tiene más pague más y el que tiene menos pague menos, que no es lo que está ocurriendo con esta mega reforma tributaria. Estamos con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, aquí en CNN, en Chile Radio. Javiera, queríamos conversar con usted también respecto a otro tema y que tiene que ver con los asuntos de seguridad, ¿no? Una gestión también donde los alcaldes tienen una función bien relevante y donde varias propuestas han surgido en las últimas semanas a propósito sobre todo del asesinato de un menor de 12 años ahí en la comuna de San Bernardo hace 2 semanas atrás. Las decisiones que está adoptando el gobierno en esta materia, ¿cómo las evalúa usted? Fundamentalmente la discusión ha ido por la disminución de la ley de la edad de la responsabilidad penal adolescente y otras medidas de corte similar. ¿Cómo evalúa usted hasta ahora el desempeño del gobierno en esta materia? Mira, lo primero, no puedo partir estas palabras sin empatizar con el dolor profundo que vive aquella familia que perdió a su hijo. Yo creo que eso de verdad es lo más doloroso que le puede pasar a una persona. Y creo que es importante para este debate, sobre todo, poner en el centro a la niñez y a la adolescencia. Yo la pregunta que me hago, y lo digo más a modo de reflexión, es: si se disminuye la edad para imputar a las personas, ok, supongamos que eso pasa, pero ¿qué es lo que vamos a tener al día de mañana? Si es que el resto de las cosas siguen igual. Vamos a tener, por eso, 5 personas, estoy poniendo un número cualquiera, el día de mañana vas a tener 10.
y quizá el día pasado mañana en el fondo vas a tener 20. Personas en el fondo menores entre ciertas edades que ahora vas a poder imputar. ¿Resuelve el problema? Yo creo que eso es una pregunta legítima de hacernos el día de hoy. Yo en lo personal creo que no, porque aparte el sistema carcelario hoy día lamentablemente no permite que la gente tenga una reinserción real. Entonces, al final, y esto no es que lo diga yo, es como un vox populi, todo el mundo sabe que las personas salen peor, por decirlo así, de la cárcel que lo que entraron. Entonces, mi pregunta un poco más de fondo, y es una reflexión, es ¿hacia dónde queremos apuntar? A mi criterio, debiéramos apuntar fuertemente con inversión a la niñez y a la adolescencia. Yo te quisiera contar un caso real que ocurrió hace un par de semanas en Los Pejos. Venía al canal y el día lunes iba a otra entrevista, o sea, perdón, el día viernes iba a otra entrevista y una persona me contaba que estaba tomando micro en el paradero para irse a su casa y que ve a una mujer, 20 años, con una chiquitita, 4 años. A la mujer se le cae una bolsa con droga, consumidora. La niñita le dice, mamá, se te cayó el pase, lo recoge. Esa niña, ¿qué condiciones le está dando el Estado para poder hacer otra cosa en su vida? ¿Qué tipo de naturalización tiene el consumo? ¿Qué tipo de fuerza tiene hoy día esa naturalización que hay del consumo y del tráfico de drogas que no nos permite pensar en el futuro, de buena forma en el futuro de nuestra niñez y de nuestra adolescencia? O sea, las medidas de seguridad deberían ir enfocadas en ese sentido, más bien, abordando esas situaciones más que con la vía punitiva. Es uno de los puntos que yo creo hay que abordar con mucha más fuerza, porque al final, en la medida de que solamente lo punitivo es lo que queda, no vamos a lograr resolver el problema. Entonces, claro, el tema es que hoy día vas a tener 5, mañana vas a tener 10, pasado mañana vas a tener 20. ¿Y quién se preocupó de que la niñez y la adolescencia pueda vivir de buena manera, que pueda tener condiciones y oportunidades reales de desarrollo? En eso, obviamente, la inversión en educación. Y bueno, desde Los Espejos lo que hemos estado haciendo es impulsar fuertemente la recuperación de los espacios públicos, también pensando en esa visión, en la formación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, donde teníamos un narcomausoleo, hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una plaza para niños. Entonces, ese tipo de cosas sí son importantes. Y lo otro que también es importante, de lo cual el Estado no se hace cargo patentemente, es del tema de la rehabilitación concreta del consumo problemático de alcohol y de drogas. Y eso le iba a preguntar, quizás los ajustes, a su juicio, deberían ir más por el funcionamiento del sistema de cuidado precisamente de esos menores, más que por la vía punitiva, necesariamente. Yo creo que es apuntar a hacerse cargo del problema de fondo. De verdad que el problema de fondo, cuando hay, por ejemplo, consumo problemático de alcohol o drogas, es terrible. Y no solamente por la persona que puede estar en consumo problemático, digamos. Caso hipotético, un papá o una mamá. Pero ¿qué pasa con los abuelos de ese niño o esa niña? Normalmente tienen que hacerse cargo ellos de la crianza. ¿Qué pasa con esos niños también? Con los hermanos. Es un problema del cual hoy día el Estado no se hace cargo. Es un dolor que hoy día acarrean las familias, y yo misma en mi oficina he recibido a adultas mayores que dan pensión básica solidaria, que buscan ellas hacerse cargo de la rehabilitación de sus hijos o hijas. Eso es tremendamente doloroso. Entonces, creo que hoy día, si es que queremos tomarnos en serio el debate de hacia dónde vamos, por decirlo de alguna manera, tenemos que invertir fuertemente en las familias. Pero el foco va por otro lado hoy día. El foco de la discusión, digo, de la discusión política. Y creo que el problema que tiene es que no resuelve de largo plazo. Como creo que hay un problema que es mucho más profundo. Y en eso, claro, los municipios hacemos un tremendo esfuerzo. Nosotros en Los Espejos tenemos todo un terreno donde queremos edificar un centro de rehabilitación que permita poner el centro en las familias, en esa niña, niño también, no solamente en la persona que quizás tiene el consumo problemático. Pero hoy día no contamos con los recursos para poder hacerlo. Estamos buscando hacer colaboraciones público-privadas, etcétera, pero en el fondo también el tema del consumo problemático de alcohol y de drogas tiene que ser fuertemente tratado. Y no solamente desde la mirada de los niños o niñas que ya tienen una baja edad de
en la que empiezan a consumir, sino que también desde sus familias, desde el ejemplo que ven esos niños y niñas, y también nosotros como municipio, que lo hemos hecho en Los Espejos y que vamos a seguir haciéndolo, hacernos cargo de que aquellas personas que homenajean y que vanaglorian en los espacios públicos no sean personas vinculadas al crimen organizado. La alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Alcaldesa, gracias por haber venido. Muchas gracias Muy y amable. esperando que obviamente avance todo esto en pos de la gente. Veremos la discusión que se hay en el Congreso a propósito de las contribuciones. Gracias. Gracias.